en una ciudad costera del noreste de Brasil, llamada Marea Sombría, donde el océano Atlántico golpeaba contra los acantilados antiguos, con un rugido eterno, se alzaba una biblioteca abandonada, conocida como el Archivo Olvidado, construida en el siglo XVIII por colonizadores portugueses que trajeron consigo secretos ocultos de Europa. La biblioteca era un laberinto de estanterías polvorientas, llenas de tomos prohibidos y manuscritos malditos. Las leyendas locales hablaban de un libro en particular, encuadernado en cuero humano y escrito con tinta roja que parecía sangre seca. Su título, grabado en letras góticas, era Invocaciones silenciosas. La maldición era simple y aterradora. No lo leas en voz alta. Quien lo hiciera despertaría entidades de las profundidades, fuerzas que se alimentaban de palabras habladas, transformándolas en portales hacia el infierno. Nuestra historia comienza con Lucas, un estudiante de literatura de 25 años en la Universidad Federal de Bahía, que pasaba sus vacaciones en Marea Sombría para visitar a su abuela enferma. Lucas era un lector ávido, obsesionado con historias antiguas y mitos folclóricos, pero extremadamente racional, siempre atribuyendo lo sobrenatural a relatos exagerados. Descubrió la biblioteca abandonada mientras exploraba la ciudad, atraído por rumores en foros de misterio en línea. Es solo un edificio viejo, perfecto para fotos e inspiración para mi tesis, pensó mientras forzaba la puerta oxidada, llevando una linterna y una mochila con cuadernos en el aire dentro. Era pesado, impregnado con olor a papel mohoso y algo, más un aroma metálico, como hierro oxidado. Lucas no sabía que Invocaciones silenciosas no era una leyenda. Hacía siglos un sacerdote jesuita, enloquecido por visiones, lo había escrito como un grimorio de exorcismos invertidos, invocando demonios en lugar de expulsarlos. Quienes lo leían en silencio sobrevivían, pero quien se atrevía a verbalizar las palabras abría un velo entre mundos. La biblioteca fue sellada tras una serie de desapariciones en el siglo XIX, pero el tiempo había corroído sus barreras con su curiosidad insaciable. Lucas ignoró las advertencias garabateadas en las paredes. No lo leas en voz alta en la noche. Caía sobre Marea Sombría, con el sonido de las olas resonando como susurros lejanos, y el suspenso comenzaba a construirse, paso a paso, palabra por palabra. Entró al anochecer, con el sol poniente tiñendo el interior de tonos rojizos. A través de las ventanas rotas, las estanterías se extendían como pasillos infinitos, libros caídos en el suelo, como cuerpos inertes. Encendió la linterna, el haz de luz danzando sobre títulos en latín y portugués antiguo. «¡Qué tesoro escondido!», murmuró, tomando un volumen al azar. Pero algo lo atraía hacia el fondo, una sala cerrada con cadenas oxidadas, que rompió fácilmente con una barra de hierro hallada en el suelo dentro. En el centro de una mesa de roble podrido yacía el libro. Invocaciones silenciosas. Leyó en silencio, sintiendo un escalofrío inexplicable. Las páginas eran gruesas e irregulares, y al hojearlas notó ilustraciones grotescas a figuras humanoides con múltiples ojos, bocas cosidas y símbolos que parecían moverse bajo la luz de la linterna. Arte medieval impresionante, pensó, sentándose en una silla que crujió bajo su peso. Empezó a leer en silencio, fascinado por las narraciones de invocaciones que prometían conocimiento prohibido. Alrededor de las 8 de la noche, con la oscuridad total fuera y solo el sonido del mar a lo lejos, Lucas sintió una presencia, un susurro sutil como viento, pasando entre las páginas, pero formando palabras. Ali. En voz alta, sacudió la cabeza, atribuyéndolo al cansancio. «Estoy solo aquí», se dijo, pero la tensión crecía. Siguió leyendo, hasta que una frase llamó su atención. «Aquel que verbaliza
Despierta al devorador de voces, con curiosidad, murmuró en voz baja, devorador de voces. Inmediatamente, la linterna parpadeó y un eco extraño reverberó en la sala, como si su voz fuera repetida por 1000 bocas invisibles. Asustado, cerró el libro y salió corriendo de la biblioteca, con el corazón acelerado al llegar a la casa de su abuela. Una vivienda sencilla, junto al mar. Intentó olvidar, pero esa noche, sueños lo atormentaron, visiones y sombras, devorando palabras, bocas, abriéndose en el aire para absorber sonidos. Se despertó gritando, sudando frío, y escuchó un eco distante en su propia voz, repitiendo devorador de voces al día siguiente. Lucas volvió a la biblioteca, decidido a probar que todo era imaginación. Encontró el libro en el mismo lugar, pero ahora las páginas parecían más vivas. Las ilustraciones parpadeaban como ojos. Leyó más, en silencio, descubriendo la historia del padre jesuita Padre Antonio, que enloqueció tras leer el libro en voz alta. Durante un ritual, sus palabras fueron devoradas, y con ellas su alma, decía el texto. Lucas rió nerviosamente, pero una duda empezó a crecer en su interior. Con el paso de los días, Lucas se volvió obsesivo. Llevó el libro a casa, escondiéndolo de su abuela, quien le advirtió sobre las leyendas locales. No te metas con el archivo olvidado, niño. Ahí pasan cosas malas, le dijo con ojos llenos de temor. Lucas la ignoró, leyendo por las noches bajo la tenue luz de una lámpara. Los susurros comenzaron realmente en la tercera noche, en voces bajas, ininteligibles, resonando en las esquinas del cuarto. Lee, más fuerte, parecían decir. Intentó grabarlas con su celular, pero las grabaciones solo captaban estática, interrumpida por fragmentos de su propia voz. Alucinaciones auditivas. Estrés de las vacaciones, se decía, pero el suspenso crecía en objetos. Se movían solos. Libros caían de las estanterías, y las sombras parecían alargarse por las paredes, formando bocas abiertas. Una noche, al leer una invocación en silencio, sintió una mano invisible en su hombro. Se giró bruscamente nada, pero el libro estaba abierto, en una página nueva, con palabras que no recordaba. Ya has empezado. Termina en voz alta, Lucas. Invitó a su amiga Clara, estudiante de psicología en la misma universidad, a quedarse con él. Vamos a desenmascarar esto. Es solo folclore, dijo. Clara llegó con grabadoras, cámaras de visión nocturna. Montaron vigilancia en la habitación, con el libro en el centro. Si es psicológico, lo vamos a probar, bromeó ella, pero esa noche los susurros se intensificaron. Lee, no te detengas, ahora claros como el agua. La cámara captó anomalías en sombras, moviéndose sobre las páginas del libro, como si las palabras bailaran. Clara sintió algo rozar su pierna, frío como el agua del mar. Lucas, esto no es normal, susurró pálida. Terco, él tomó el libro y leyó una frase, en voz baja. Invocó el silencio roto. La habitación se oscureció de golpe. Las bombillas explotaron, y un rugido como de olas estrellándose llenó el aire en los eventos. Lucas descubrió que el devorador de voces era una entidad antigua, un demonio que se alimentaba de sonidos pronunciados, usándolos para materializarse. Cada palabra hablada es un portal, escribió el padre Antonio. Lucas y Clara buscaron en internet, encontrando foros con historias similares, en personas que leían grimorios y desaparecían, sus voces resonando eternamente. Una noche, los susurros se transformaron en voces conocidas, la de la abuela de Lucas, fallecida años atrás, suplicando, no leas. Encerraron el libro en un baúl, pero reaparecía en la mesa abierto en la página
siguiente. Marcas de dientes aparecieron en las paredes, como si algo mordiera el aire. Clara vio una figura en el espejo o en una sombra con una boca infinita, absorbiendo palabras no dichas. El suspenso alcanzó su punto máximo cuando Lucas, en un momento de debilidad, leyó un párrafo entero en voz alta, durante una discusión por el poder de las palabras habladas. Invoco Aldeverado. El aire vibró y se abrieron portales ambocas, etéreas en el techo, el suelo, las paredes, devorando sonidos. El mar afuera rugía más fuerte, como si respondiera. Clara gritó, pero su voz fue absorbida, resonando distorsionada, desesperado. Lucas y Clara prepararon un ritual inverso basado en el libro, en leer las invocaciones al revés, en completo silencio. Pero el devorador se manifestaba en una forma negra, compuesta de sombras y bocas, trepando por las paredes en habla. Aliméntame, rugían en el clímax. Lucas leyó la invocación final en voz alta, pero invertida, desterrando a la entidad. Las bocas se cerraron, los susurros cesaron, pero el precio fue alto en Clara. Perdió la voz, que ahora solo vive en el viento. Lucas quemó el libro, pero en noches silenciosas en marea sombría, aún se escuchan susurros. No lo leas en voz alta. El ciclo continúa, esperando al próximo lector.